Hoy quiero contarte la trágica historia de la familia Kim. James y Katy eran dos jóvenes brillantes, con una visión de vida muy parecida y hasta un negocio en común. Lo que les pasó te va a dejar con un nudo en el estómago, y una vez más nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. Se conocieron en 1997. Katy, que tenía 21 años y aún estaba en la universidad, andaba de viaje por Estados Unidos con unos amigos. En una de esas paradas del recorrido, cruzaron por casualidad con otro grupo de personas, y ahí fue cuando ella lo vio. Un tipo alegre, de 26 años, que se llamaba James. Y bueno, fue amor a primera vista. Desde ese momento, casi no se separaron más. 2 años después, en 1999, celebraron una boda bastante llamativa en Las Vegas y luego se mudaron juntos a San Francisco. Su vida familiar era, en apariencia, perfecta. Ninguno de sus amigos los había visto discutir ni alzar la voz. Todo era amor y comprensión. Tuvieron 2 hijas. Penélope nació en 2002 y Sabina en 2006. Katy y James eran padres muy dedicados, siempre atentos con sus niñas. Katy terminó sus estudios en la Universidad de Oregón, especializada en administración de empresas. Desde chiquita soñaba con ser una mujer de negocios exitosa. En 2003 abrió su primera tienda con ayuda de sus papás y los suegros. Al año siguiente, ya tenía una segunda. Su idea era convertir esas tienditas en una cadena grande. James, por su lado, era hijo de Spencer Kim, un empresario importante del mundo aeroespacial. Él también quería seguir los pasos de su papá. Además de apoyar a Katy con el negocio, James trabajaba como periodista. Comenzó en la tele, en un programa llamado Lab Rats, donde hablaba sobre tecnología y gadgets. En 2004 le ofrecieron ser editor en jefe de la revista CNET, y ahí seguía haciendo lo que le encantaba, hablar de innovación tecnológica. Tenía incluso un podcast donde opinaba sobre los últimos lanzamientos en electrónica. James tenía muchísimos fans, sobre todo mujeres, que lo admiraban por su sinceridad y su estilo directo. Los amigos lo describían como un tipo tranquilo, amable, súper versátil y muy atento. A Katy y James les encantaba hacer todo juntos. Ni siquiera el nacimiento de sus hijas cambió su estilo de vida. Penélope y Sabina siempre estaban con ellos, en viajes de trabajo, de compras o en cualquier evento. Eran una familia muy unida. Solo les faltaba una cosa para ser completamente felices: su propia casa. Durante más de 10 años alquilaron un adosado en San Francisco, pero soñaban con tener algo suyo. Después de pensarlo bastante, empezaron a considerar mudarse a Seattle, en el estado de Washington. En ese momento, Seattle era conocida como la capital tecnológica de aunque después San Francisco tomaría ese lugar, así que James sabía que ahí podría conseguir buen trabajo. Además, muchos familiares y amigos cercanos vivían en Seattle. En 2006 decidieron pasar el Día de Acción de Gracias allá. Querían aprovechar ese viaje también para explorar la zona donde planeaban comprar una casa y establecerse definitivamente. El viaje fue sin problemas. En Seattle visitaron al tío y la tía de James, se reunieron con algunos amigos, pasearon por la ciudad, y el 23 de noviembre cenaron en un hotel con toda la familia reunida. La experiencia fue incluso mejor de lo que esperaban. Y hasta el 25 de noviembre, cuando estaban haciendo el check-out del hotel por la mañana, seguían con una gran sonrisa en la cara. Salieron de Seattle hacia las 10 de la mañana rumbo a San Francisco. Era un trayecto largo, más de 1,400 kilómetros. Katy le sugirió a James hacer una parada en el camino para descansar un poco. Eligieron hospedarse en un hotel llamado Tutututun Lodge, ubicado en medio de la nada, cerca de la costa del Pacífico. Después de hacer una parada en Portland, a unos 300 kilómetros de Seattle, llamaron al hotel para reservar una habitación para 2 adultos y 2 niñas. Pero el recepcionista les aconsejó no ir. Había alertas por fuertes nevadas y la carretera hacia el hotel era peligrosa, especialmente de noche. Trató de convencerlos de cambiar de plan, pero los Kim insistieron. Dijeron que no pensaban modificar su ruta y pidieron que prepararan la habitación. Al llegar al pueblo de Rosebud, a unos 220 kilómetros del hotel, se detuvieron a cenar en un restaurante llamado Denny's. James tomó una foto desde la calle. En ella se ve a Katy dándole de comer a Sabina, y a Penélope jugando con un juguete. Comieron,
Descansaron un poco y luego retomaron el viaje. Para entonces ya eran las 9 de la noche. James iba manejando, y Katy, como no tenían GPS, trataba de guiarse con mapas de papel. Pero aunque era buena en los negocios, lo de leer mapas no se le daba nada bien. Por eso, sin darse cuenta, se pasaron la salida que los llevaría de la autopista 5 a la 42, la ruta directa al Tutututun Lodge. Cuando James y Katy se dieron cuenta de que se habían pasado la salida, ya llevaban más de 20 kilómetros recorridos. Decidieron no regresar y buscar otra ruta. Alrededor de las 10 de la noche, pararon en una gasolinera en un pueblo llamado Merlin. James miró el mapa y encontró otro camino que parecía ancho y cómodo. Se llamaba Bear Camp Road. Aunque el nombre sonaba raro, incluso un poco inquietante, decidieron arriesgarse. Katy apoyó la decisión de James sin dudar. Lo que no sabían era que esa carretera no era lo que parecía. En realidad era un camino de grava muy estrecho, que atravesaba una zona salvaje y boscosa. Y en invierno, no lo mantenían. Nadie lo limpiaba, nadie lo vigilaba. De hecho, desde noviembre hasta mayo solo se podía transitar por ahí con vehículos especiales. Y ellos iban en un coche familiar, nada preparado para ese tipo de terreno. Lo más grave es que la entrada desde la autopista 5 a Bear Camp Road tenía un cartel enorme que decía: peligro, camino secundario, no apto para uso en invierno. Pero seguramente no lo vieron. Ya era de noche y la nieve caía con fuerza. Aun con ese clima tan complicado, James estaba decidido a llegar al hotel antes de la medianoche. Pero cada kilómetro que avanzaban, la carretera se ponía peor. Sin barandas, sin señales, sin luces. Las llantas apenas podían con la nieve fresca. Tras recorrer unos 40 kilómetros, llegaron a una bifurcación sin ninguna indicación. Más tarde se supo que los letreros habían sido destruidos por vándalos. El camino de la izquierda era más angosto y subía. El de la derecha parecía más ancho y seguro. ¿Ves el cartel que decía calle sin salida? Pues esa noche, ese y todos los demás no estaban ahí. Así que James giró a la derecha. Katy no supo que se habían desviado mal, porque en ese momento estaba dormida junto a sus hijas. Unas 2 horas después, cuando se despertó, vio a James aferrado al volante, manejando a solo 5 kilómetros por hora, súper tenso por la visibilidad tan baja. Hablaron un rato y decidieron que seguir era demasiado peligroso. James se bajó para intentar pedir ayuda, pero no tenía señal en el celular. Entonces trató de dar la vuelta, pero la carretera era tan angosta que tuvo que retroceder durante 1 hora, con la puerta entreabierta y sacando la cabeza para poder ver. Totalmente agotado, James le dijo a Katy que lo mejor era detenerse por esa noche. La nieve se había convertido en lluvia, así que pensaron que tal vez, con un poco de suerte, al amanecer el camino estaría despejado. Pero no fue así. Después de la lluvia, vino un frío terrible, y la nieve volvió a caer. Cuando James y Katy abrieron los ojos la mañana del 26 de noviembre, se encontraron con que el auto no solo estaba completamente congelado, sino también cubierto de nieve. Se asustaron. Después de pensarlo bien, decidieron quedarse ahí y esperar a que alguien, un cazador, un guardabosques, cualquiera, pasara por esa carretera y los encontrara. El desayuno fue mínimo. Unos crackers secos que habían comprado en Portland. Pasaron el día jugando a juegos de palabras, charadas y cartas que llevaban guardadas en la guantera. De vez en cuando encendían el motor para mantener el calor dentro del auto. Pero las horas pasaban, y al llegar las 6 de la tarde ya estaba oscureciendo. Es domingo, seguro por eso no ha pasado nadie, intentó calmar James a Katy. Mañana es lunes, seguro todo va a cambiar. Pero el lunes, 27 de noviembre, en lugar de los tan esperados rescatistas, lo que apareció fue un grupo de osos. James logró espantarlos tocando la bocina del coche, y los animales huyeron al bosque. Como si eso no fuera suficiente, ese día también se acabó la poca comida que les quedaba, unas galletas y algunos frascos de papilla que las niñas se terminaron. El martes 28, Katy empezó a amamantar a sus hijas. Penélope tenía ya 4 años, y Sabina apenas 7 meses. El agua la sacaban derritiendo nieve. Incluso intentaron buscar algo comestible en el bosque. Encontraron un arbusto con frutos rojos congelados, pero después de probar un par, dejaron de comerlos por miedo a que fueran venenosos. Durante el día mantenían a las niñas abrigadas,
y por las noches, cuando la temperatura bajaba a más de menos 10 grados, encendían el coche por ratos para calentarse. Aún así, el miércoles, 29 de noviembre se les acabó la gasolina. Ese mismo día, James y Katy entendieron que la situación era crítica, que si no pasaba algo pronto, podían morir ahí. James quitó las ruedas del auto y las encendió en una pequeña explanada cerca de la carretera. Esperaba que el humo espeso atrajera la atención de alguien, que los vieran desde el aire o desde lejos. Pero ese gesto fue algo apresurado. Las autoridades no comenzaron la búsqueda hasta el día siguiente, jueves, 30 de noviembre. ¿Por qué tanto retraso? Porque nadie había reportado la desaparición de la familia hasta el 29. Y eso fue porque tanto el trabajo de James como el de Katy no requería que estuvieran presentes todo el tiempo. No fue sino hasta el miércoles, el tercer día sin noticias de James, que sus compañeros comenzaron a preocuparse en serio. Cuando finalmente se revisaron los registros de sus teléfonos, se supo que la última antena con la que se conectaron estaba en la ciudad de Merlin. Pero incluso con ese dato, el área de búsqueda era enorme, cientos de kilómetros cuadrados de terreno salvaje. El padre de James, Spencer Kim, un empresario adinerado, contrató varios equipos de búsqueda profesionales y pagó 3 helicópteros privados para tratar de encontrar a los desaparecidos. Pero a pesar de todos esos recursos, la operación era como buscar una aguja en un pajar. Y para colmo, el clima no ayudaba. En esa zona nevada, caía nieve casi todos los días. El 4 de diciembre por la tarde, John Reichert, un vecino del estado de Oregón, decidió salir a volar en su helicóptero privado. Él ya sabía de la búsqueda y de que una familia joven había desaparecido cerca de su zona. Lo que no esperaba era lo que iba a ver desde el aire. Mientras sobrevolaba un camino usado por camiones madereros, vio a una mujer y a 2 niñas caminando lentamente, como podían, en dirección al pueblo de Merlin. Era Katy con Penélope y Sabina. Cuando Katy notó el helicóptero, sacó un paraguas del bolso, lo abrió y empezó a agitarlo con fuerza, gritando tan alto como podía. Yo no podía aterrizar, la carretera estaba rodeada de bosque denso, pero llamó de inmediato a la policía y les dio las coordenadas. Los rescatistas llegaron en tiempo récord. Katy y sus hijas fueron llevadas al hospital más cercano. Durante los últimos 5 días, lo único que habían comido era nieve. Las 3 estaban muy delgadas, deshidratadas y con hipotermia, pero en general su estado era estable. Cuando le preguntaron a Katy por James, ella se sorprendió. Pensaba que había sido él quien había mandado ayuda. Entre lágrimas, contó lo que había pasado. James había revisado los mapas y había calculado que, a unos 6,5 kilómetros del lugar donde estaban, había una pequeña comunidad. Su plan era llegar allí y conseguir ayuda. Salió la mañana del 2 de diciembre, hace 48 horas. Pero James se equivocó en el cálculo. La comunidad no estaba a 6,5 kilómetros, estaba a más de 35. Y no solo eso, también tomó la dirección equivocada. Su ropa tampoco ayudaba. Solo llevaba unos tenis livianos de verano y una chaqueta delgada, nada adecuado para una caminata larga en medio del bosque nevado. Un equipo de rescatistas experimentados siguió las huellas de James. Descubrieron que, después de caminar unos 10 kilómetros, había llegado a un arroyo, y decidió seguirlo río abajo. En teoría, esa es una estrategia válida para sobrevivir en la naturaleza. Los ríos casi siempre llevan a lugares habitados, pero en otoño e invierno hay que tener muchísimo cuidado. Primero, no se debe caminar sobre el hielo porque se puede romper. Segundo, hay que evitar acercarse demasiado a la orilla para no mojarse los pies. Tercero, conviene dejar marcas del paso, como romper ramas para que puedan seguirte. James no hizo nada de eso. Aún así, logró avanzar otros 15 kilómetros más. James terminó varias veces metido en el agua, y claramente tenía muchísimo frío. En un momento, comenzó a quitarse la ropa. Este fenómeno se conoce como desvestirse paradójico, y es un signo claro de hipotermia severa. Cuando el cuerpo está extremadamente frío, el cerebro se confunde. La persona siente que tiene calor y comienza a desnudarse, pero eso solo acelera su muerte. El 6 de diciembre de 2006, los equipos de búsqueda encontraron a James Kim a la orilla del río. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para salvarlo. Tenía 35 años y había muerto por hipotermia. En total,
Había recorrido unos 25 kilómetros. Lo más trágico es que, si hubiera podido caminar solo 1,5 kilómetros más, habría llegado a una cabaña de cazadores. La cabaña estaba vacía, pero tenía todo lo necesario para sobrevivir: comida, un teléfono satelital, una estufa, leña, ropa de abrigo. Cuando los medios informaron de su hallazgo, empezaron las preguntas inevitables. ¿Se pudo haber evitado esta tragedia? La verdad es que nadie puede responder eso con certeza. En situaciones como esta, cuando un vehículo queda atrapado en un lugar remoto, los expertos recomiendan siempre quedarse cerca del auto y no alejarse. Y más aún si estás en un área desconocida. Si la familia Kim se hubiera quedado en el coche, lo más probable es que todos hubieran sobrevivido. Justamente esa zona fue donde los rescatistas buscaron los días 5 y 6 de diciembre. En una entrevista con la prensa, Kathy Kim aseguró que se habían preparado bien para el viaje, que llevaban suficiente comida y ropa de abrigo. Pero claramente no fue así. La comida se acabó en 2 días. Y James no llevaba nada más que unos tenis livianos y una chaqueta delgada. Así que si algún día planeas hacer un viaje, sobre todo en invierno, prepárate bien. Llévate más de lo que crees que necesitas. Porque nadie, absolutamente nadie, está a salvo de una situación como esta.